Ajá. ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero seguir haciendo, persiguiendo? Y esto mismo es, o sea, yo puedo aprender muchas cosas acerca de Dios, acerca del Evangelio. Quiero escuchar cuáles son esas que Él quiere que yo me comprometa a hacer. Gira nuestros hijos. Gracias, gracias por decirlo. Porque a lo mejor desde mi mente humana, mi mente lógica se ve como, porque me tengo que equivocar. Pero es cierto, somos humanos y las equivocaciones son parte de la experiencia de aprender y de crecer. Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Yo soy Reina. Y en esta semana tenemos unos capítulos que están llenos de mucha doctrina, como bien pesada. O sea, hay muchísima doctrina, pero como ya saben ustedes, nosotros nos vamos a ir decorticando a ciertas cosas que a lo mejor no son tan obvias y que vamos a buscar encontrar algo que nos motive siempre, siempre, siempre a ser mejores, acercarnos a Cristo un paso a la vez, ustedes lo saben. Y vamos a empezar con el capítulo 39. Fíjense que aquí vamos a empezar con un versículo súper fuerte y yo solamente lo voy a leer y después voy a dejar que Reina se vaya con todo con este versículo. Y vamos a leer el 5. Dice, ¿no sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Y antes de pasar a Reina, nada más queremos saber un poquito, recuerden que aquí Alma está hablando con su hijo Coriantón sobre los pecados que ha cometido. Sí, amiga, aquí está Alma hablando con su hijo Coriantón. Y comparado con cómo habla con el Amán y con Shiblón, a este pobre le va. Ay, la verdad es que nada más tomemos un segundo para ponernos en los zapatos de este pobre hombre, de Coriantón, y pensar en cuántos de nosotros nos hemos equivocado, cuántos hemos cometido errores que han afectado nuestra familia, que han afectado al barrio, que han afectado nuestra vida, o sea, o el plan de Dios. Yo creo que todos en algún momento hemos hecho algo que ha lastimado a alguien. Y ahora imagínate que viene tu papá y te dice, a ver, ¿cómo te digo? ¿No has visto a tus hermanos? ¿No has visto la constancia de tu hermano, su fidelidad en guardar los mandamientos de Dios? O sea, ¿tus hermanos no te han dado un buen ejemplo? Y luego le dice, hiciste cosas que me avergüenzan, cosas que trajeron gran dolor a mí y al pueblo y ha de haber sido súper difícil. Claro que hizo cosas malas, y cuando hay cosas malas, pues tienes que escuchar lo que estás haciendo, ¿verdad? Y de Claro. alguna manera entender para poder cambiar y poder mejorar. No estoy diciendo que Alma hizo nada malo, solo me pongo en los zapatos de este Y hombre está y duro digo escucharlo. sí, qué fuerte haberlo escuchado. Pero hizo muchas cosas que fueron muy difíciles. Y en lo que tú leíste ahorita, amiga, en que habla de que estas cosas son una abominación ante los ojos del Señor, nosotros sabemos que está hablando acerca del hecho que se fue con esta mujer, con Isabel, pero creo que incluye muchísimo más que solo eso. Porque lo que Coriantón hizo fue algo muy grave, ¿no? Él abandonó este llamamiento que él tenía de ir y servir. Él iba a predicar junto con sus hermanos a los oramitas. Y en estos momentos en los que ellos estaban sufriendo, porque en el capítulo anterior vemos que sus hermanos enfrentaron mucho, mucho ataque, mucha destrucción, mucha persecución, y él los dejó. Los dejó por haberse ido atrás de cosas que eran vanas e insensatas. Dejó a su familia, dejó el llamamiento, dejó las cosas que eran realmente importantes por irse buscando riquezas y vanidades del mundo. Porque en el 14 él le llama la atención y le dice, deja de enfocarte ya en eso, ¿no? Y al principio le dice, otra vez te lo digo, deja de jactarte de tu sabiduría y de tu fuerza. O sea, este era un hombre que tenía mucha confianza tal vez en él mismo y que se fue basado en eso y dejó la instrucción de Dios, dejó el consejo de Dios y por su culpa se atrasó la enseñanza a los oramitas o se vio lastimado
la obra misional, porque muchas de esas personas no aceptaron la palabra de Alma y de sus hermanos porque vieron el ejemplo malo de Coriantón. Y esto realmente es grave. Entonces, creo que cuando habla acerca de esta abominación grande, es la combinación de muchas cosas, que entiendo, otra vez, que es el pecado sexual, pero creo que incluye mucho más que solamente haberse ido con una mujer. Fue La todo esto. acumulación, ¿no? Yo veo aquí algo, conforme tú lo vas diciendo, lo vas enumerando como lo enumera Alma, y es Ajá. esta acumulación de pequeñas cosas que dejamos de hacer, pequeñas o grandes cosas que dejamos de hacer y que nos llevan a cosas más graves. Fue justamente esto de dejar de hacer lo que se te fue confiado, fue empezar a romper la confianza que se tenía en él y que Dios tenía en él y que su padre tenía en él, de seguir compartiendo el evangelio y de hacer lo que era correcto y deja de hacer una cosa, se empieza a jactar, se llena de orgullo y todo eso lo lleva quizás a pensar como, bah, ¿no? O sea, puedo hacer esto, no pasa nada, estoy bien o qué más da que haga esto. Y, y, y creo que es el cómo se van acumulando estos hechos lo que nos enseña. Es esta parte en la que quizás querramos enfocarnos. No Ujú. enfocarnos en esta parte de, híjole, ya llegué al pecado más grave, sino es, ¿qué son las cosas pequeñas que estoy haciendo día a día que me van a ayudar a mantenerme lejos de estos pecados? Porque si tú lo ves aquí, la manera en que se lo dice, y creo que muchas veces se ha tomado este versículo de la misma manera, es cuando dice, esto es de lo más abominable, ¿no? Salvo derramar sangre inocente y negar al Espíritu Santo. Esta escritura puede llegar, puede ser tomada para incluso a sentirse avergonzado de lo que es la sexualidad humana. Y Ah, creo que sí, es claro. peligroso, es muy peligroso porque si hay mentes jóvenes que empiezan a leer esto y que se encuentran con una tentación de este tipo y que de repente puedan sentir que han sido, que ya no tienen solución, que ya Sí, no hay solución porque es lo peor y pueden sentirse incluso no solamente avergonzados, sino también empezar a temer de tener este contacto y estas relaciones, incluso con sus parejas, sí, casados, sí, ¿no? por El supuesto. poderse acercar porque esto es demasiado, que puede ser demasiado vergonzoso. Y por eso es que quizás querramos cambiar el enfoque y ver que siempre lo importante son estas pequeñas cosas de no olvidarnos e ir adelante para no llegar a estos puntos tan graves. Sí, sí, claro que sí, amiga. Y es que como humanos es muy fácil poner como rangos, ¿verdad? Es primero haces esto, después haces esto, o este es el peor pecado, este es el segundo peor, este es el tercero peor. Y que entiendo que aquí es lo que Alma está diciendo, o sea, no hay nada peor que esto, pero solamente Dios sabe cuáles son nuestras circunstancias, por qué es que hacemos las cosas, qué tipo de cultura es en la que vivimos. Hay muchísimas cosas que influyen en nuestra toma de decisiones. Entonces no podemos nada más irnos por el uno, 2, 3, sino dejar que Dios haga el trabajo de juzgar. Él es el que decide qué son las cosas que teníamos o no teníamos capacidad de hacer, las cosas que puede perdonar y que no. Así Y es. aquí en el capítulo 6 le dice, te digo que no les es fácil obtener perdón. No está diciendo que es imposible obtener perdón, no es fácil. Y de hecho, si así nos brincáramos hasta el capítulo 43, habla Alma acerca de que sus hijos salieron otra vez a predicar el evangelio. Entonces, probablemente Coriantón se arrepintió, pasó por este Y proceso y otra regresó, vez, claro. igual que Alma en su momento, también cometió errores, fue difícil obtener este perdón, pero está otra vez en esta posición en la que tiene la confianza de Dios. Entonces no queremos limitarnos y encasillarnos a nosotros o encasillar a las personas por errores que han cometido a lo largo de su vida. Claro. Oye, y hay una gran recomendación que le da a Alma dentro de todo este proceso y toda esta regañada que le está dando esta amonestación. En el Ujú. 10 dice, y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque he aquí eres joven y necesitas ser nutrido por tus hermanos y atiende a sus consejos. Este versículo en particular me llamó la atención no lo dice de tal manera, pero por la importancia de querer, de ser humildes, de Ajá, aceptar que necesitamos ayuda, de aceptar que a veces no lo sabemos todo y claro. o que no estamos fuertes en este momento y que necesito ayuda y venir y pedir ayuda a quien me pueda ayudar, a alguien que en ese momento esté más fuerte, que yo considere que esté más fuerte, que me pueda ayudar, venir y pedir. Y son estas claves para poder evitar llegar a un punto en el que yo me sienta terriblemente avergonzada con mis hechos. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? De hecho, si nos vamos al versículo antes, la última frase le dice: "Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas Ujú. cosas". Creo que aquí está la clave, amiga, porque
uno, recuerda, quiere decir que tenemos que saber las cosas, apréndelas, escucha, ¿verdad? Y una vez que ya entendiste las cosas, comprométete con eso que quieres hacer. Y después haz. Entonces, lo que yo entiendo es, entiende, comprométete a lo que quieres hacer y después actúa, ¿no? Eso. Y cuando le habla aquí, lo que tú estás diciendo de comprométete a hacer estas cosas, dice, en tus empresas, que le estaba diciendo a mi esposo, qué interesante uso de palabra, que hayan dicho empresas. Entonces me metí a buscar a ver qué significa y en inglés está undertaking, es la palabra que usan. Y esto es cuando haces una promesa formal de que te comprometes a hacer algo. Entonces aquí le está diciendo, una vez que te comprometiste, que ya hiciste una promesa de lo que vas a hacer, entonces consulta con aquellos que tienen experiencia, consulta con tus hermanos que conocen más acerca de este tema. ¿Verdad? Porque fíjate que estoy escuchando un audiolibro y esta mujer del libro habla acerca de que nosotros cuando somos niños, es como que somos un jardín y la gente viene y siembra en nosotros y nos siembran sus ideas, sus creencias, si son las personas, es la cultura, es la religión, es un montón de cosas que vienen y nos siembran y nosotros somos, pues obviamente no tenemos la decisión de decir, no, eso no me gusta, eso no lo quiero, esto no es lo que quiero sembrar en mi jardín. Pero ya una vez que nosotros somos adultos, nosotros podemos escoger cuáles son estas flores, estas plantas que nosotros realmente queremos mantener en nuestro jardín y cuáles son esas que decidimos, no, estas no las quiero mantener, esas se salen, las quito de mi jardín de creencias, de mi jardín de compromisos, de mi jardín de deseos. ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero seguir haciendo, persiguiendo? Y esto mismo es, o sea, yo puedo aprender muchas cosas acerca de Dios, acerca del Evangelio, y quiero escuchar cuáles son esas que Él quiere que yo me comprometa a hacer. Y de estas que yo me comprometo, quiero nutrirlas, porque me gusta que dice, eres joven y necesitas ser nutrido. Y ocupando el ejemplo del jardín, ¿cuáles son esas cosas que me van a ayudar a nutrirme? ¿Sabes? A nutrir la tierra. ¿Quiénes son esas personas a las que puedo acercarme para que me den las herramientas que necesito para trabajar con ese tipo de plantas? Y no todos tienen que ser nuestros hermanos carnales, Así es. ¿verdad? Pueden ser nuestros hermanos de la iglesia. Y yo creo que aquí podemos considerar 2 cosas. Uno, es quiénes son esos hermanos a los que nosotros confiamos y creemos que podemos acercarnos para escuchar su consejo. No necesariamente que tenemos que hacer lo que ellos nos dicen, porque dice aquí, atiende a sus consejos o Claro. escucha, pon Y no atención a tiene sus que ser consejos. siempre el obispo, puede ser el obispo, pero no tiene que ser necesariamente él. Exactamente. ¿Quiénes son esas personas? Queremos escoger. Pero otro que se me hizo importante es, ¿será que nosotros podemos ser esos hermanos a los que otros se acercan si es que tienen duda o tienen necesidad de algo? Estamos abiertos a la idea de que pue podemos escuchar a otros, no estar de acuerdo con su manera de pensar y todavía seguir dando consejos o dar ayuda, dar apoyo, dar sostén, ¿sabes? Aún y si no escuchan o si no quieren hacer caso a lo que nosotros les decimos, esas son las cosas que me vinieron a la mente. No, y tienes toda la razón, y tiene que ver mucho con nuestra conducta para que podamos ser esas personas que los otros quieran acercarse, tiene que ver con la manera en nuestra apertura, cómo nos comportamos hacia la gente, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud no hacia el evangelio, si sabemos mucho o no, sino cuál es nuestra actitud de amor y de paciencia y de aceptar y de humildad. Y fíjate que justamente en el 11 dice, cuán gran iniquidad has traído sobre los oramitas, porque al observar ellos tu conducta no quisieron creer en mis palabras. Y estamos hablando de querer ser esas personas, de ser este buen ejemplo para que gente quiera venir con nosotros y se sienten débiles quieran venir, pero también ser ese buen ejemplo para que no otros caigan, ¿verdad? Ujú. Y voy a hablar de algo que probablemente no está relacionada con la historia, no probablemente, no está relacionada con la historia de Coriantón, pero tiene que ver con este ejemplo de conducta y con lo que queremos que crean en nuestras palabras, por ejemplo, que nuestros hijos crean en nuestras palabras. Y voy a poner un ejemplo de algo que me pasó el día de hoy, y por eso lo quiero hablar, porque me quedé reflexionando mucho de cuál es el ejemplo que yo les quiero dejar a mis hijos. ¿Qué es lo que quiero que sigan? Como sabemos, va a llegar una edad en la que van a dejar de escuchar lo que decimos y van a hacer lo que vemos, lo que ven, ¿verdad? Lo que hacemos, perdón. Y alguien
hizo una publicación, ¿ok? Que tenía que ver con personas drag, ¿no? De la comunidad LGBT. Es una persona de la iglesia que lo puso y puso acerca de no te pases enfrente de mí, la inclusión sí es importante, pero muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Su escrito está bien, está diciendo lo que no le parece, lo que sí le parece. Y hay un comentario en particular que hizo que dijo, yo solamente estoy obligada a convivir con ellos, pero eso no quiere decir que tenga que aceptar lo que tú haces, bla, bla, bla. Le dije, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, excepto con el estoy obligado a convivir con ellos, ¿verdad? Porque yo no estoy obligado a convivir con nadie y yo no quiero lo que sí estoy invitada. Y me dijo, pero es un mandamiento. Le dije, es un mandamiento, pero siempre es una invitación, porque nadie, el Señor nunca nos obliga, es a amarles. Quiero amar, quiero amar a mi prójimo, pero no me dijo ama sí y solo si no te ofende. Sí, solo sí cree lo mismo que tú, que ya lo hemos hablado. Y conversando con una amiga del barrio, que justamente hablábamos de esto, yo le platicaba de eso, le decía, ¿cuál es el ejemplo que le queremos dejar a nuestros hijos? Tener esta oportunidad de ver a este grupo de personas, ¿verdad? Que son diferentes y que viven valores diferentes a los que nosotros vivimos. Siempre es un momento de enseñar y hay varias cosas que les podemos enseñar, ¿no? Una de esas es poderles enseñar a que, ¿sabes qué? El plan de Dios es así y el hombre es hombre, la mujer, ¿sabes? Podemos enseñar esto, podemos enseñar acerca de la palabra a la ley de castidad, perdón, podemos enseñar muchas cosas o puedo enseñarle también la inclusión, pero a la manera de Dios y el amor al prójimo. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que podemos hacer para que no nos convirtamos como Coriantón y que ellos no quieran creer nuestras palabras de acuerdo a nuestras conductas? Porque si yo le digo a mi hijo, ama a todos, pero mi conducta cuando veo una persona que cree algo diferente, que se ve diferente a mí, me da miedo y me alejo, en lugar de decirle, ven, vamos a acercarnos, vamos a preguntarle, cómo es su vida, qué tiene, cómo le va, cuáles son sus sueños, a lo mejor cuáles son sus miedos, qué le gusta hacer, si le gustan las mascotas, y empezar a ver a las personas atrás de lo que trae, del maquillaje, de la vestimenta, de todo esto, y empezarlo a ver, querer empezarlo a ver como Dios lo ve. Y mirar lo Claro. que está atrás, y mirar su alma, porque al final del camino le dije, yo lo único que veo, porque puse una foto, lo único que yo veo ahí son hijos de Dios. Yo no veo a alguien Mm, que quiera ir en contra del plan de Dios, la. Independientemente de sus creencias, yo lo que veo es una persona que es una hija de Dios, que es un hijo, una hija de Dios, y que yo quiero aprender a conocerle para aprender a amarle. Y esa es la oportunidad que yo dije, yo quiero tomar esa oportunidad para enseñarle a mis hijos con mi mm, conducta para que no solamente me tengan que creer en mis palabras, sino que vean, esta es la inclusión, esto es amar a la manera del Señor y no pensar, sí los quiero, pero de lejos, ¿no? mm, Quiero ujú, conocerlos. Y creo que a lo largo de todo el libro de Mormón podemos ver estos ejemplos de conducta positiva, de conducta negativa, y dónde queremos estar nosotros. ¿Qué es lo que realmente queremos enseñar? Queremos, como hemos dicho en otras ocasiones, simplemente defender la virtud y todo lo que es bueno, o queremos enseñar el amor a nuestro prójimo, ¿verdad? cierto. Cierto, amiga, gracias por mencionarlo. Y fíjate que en el 12 de hecho, habla acerca de lo que tú estás diciendo de mandar o de cuando dijiste: "Dios no nos manda que hagamos nada, nos invita", ¿no? Porque mandar sería obligar. Me gustó que lo dijiste porque justamente el 12 dice: "Y ahora el Espíritu del Señor me dice: Manda a tus hijos que hagan lo bueno". Y entonces cuando lo leí, obviamente, como estoy con esta idea de que Dios no manda que haga nada, cuando leo esta palabra, pum, así sentí como que me llegué a una pared, como: "Wow, espérame, Espera, ¿cómo espera, que espérame. sí, a ver, Dios me manda que haga esto, y, o que mande a mis hijos, porque para mí mandar, pues, es obligar, o sea, ordenar, dar una instrucción de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y entonces me metí a buscar a ver qué significa la palabra mandar. Y encontré que en hebreo la palabra es mitzvah, no sé cómo se Ok. diga, pero que quiere decir dirigir. Y entonces, eso me ayudó muchísimo más a entender qué es lo que ajá, qué es lo que está pasando, porque no está diciendo obliga a tus hijos, sino dirígelos, Dirige. ¿verdad? Qué Dirígelos para bonito cambio. Porque es que así es sí, Dios. Él no nos manda, no nos obliga. Nos ajá, dice, este es mi ejemplo. Si me quieres seguir, sígueme. ven, sígueme, claro.
Claro, eso es. Entonces dirige. ¿Y cómo lo hacemos nosotros, como tú lo estás diciendo? A través del ejemplo. Nosotros nos esforzamos por vivir la mejor vida que podemos tener, alcanzar nuestro potencial, es cual sea que este sea, y asegurarnos de que nuestros hijos puedan acercarse a nosotros, puedan ver un buen ejemplo y quieran entonces hacernos caso a nuestros consejos, quieran seguir nuestros pasos y que si en algún momento deciden no seguir nuestros pasos, es porque están guiados por el Señor para ir en un camino diferente a algo que es mejor o que es lo que el Señor tiene preparado para ellos. Pero fíjate, y aparte, o sea, fíjate en algo, amiga, en el versículo 13, porque como papás, como maestros en la iglesia, como líderes, como lo que tú lo quieras ver, como vecinos, tenemos esta, pues, desgracia tal vez de que nos vamos a equivocar y equivocar y equivocar, y vamos a estar con el intento de dar nuestro mejor ejemplo, de dirigir a Vamos, nuestros oye, hijos. amiga, vamos a cambiar esa palabra de desgracia por esta humanidad que nos va a hacer equivocarnos y Gracias, gracias por decirlo. Sí. Cierto, porque a lo mejor desde mi mente humana, mi mente lógica se ve como, porque me tengo que equivocar, pero es cierto, somos humanos y las equivocaciones son parte de la experiencia de aprender y de crecer, cierto, gracias por corregirme. Entonces, vamos a reconocer que nos vamos a equivocar un montón y qué se hace con eso. Bueno, me gustó que aquí dice en el versículo 13, uno que tiene que trabajar con toda su mente, poder y fuerza. am, para que no siga desviando a las personas a hacer lo malo. Dice, pero, o sea, dice, y aparte, vuelve a ellos. Reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. Y esto, fíjate que enseñando clases de paternidad positiva, la cosa que más nos cuesta trabajo es el reconocer nuestras faltas, porque, o sea, sí nos damos cuenta de que tal vez, hijo, la regué, tal vez, ay, no debí de haber gritado, o, uy, ese castigo fue un poco más, o esa consecuencia fue más de lo que tal vez necesitaba, pero no nos cuesta mucho regresar y reconocerlo enfrente de ellos. Y esto cuando invito a los papás que los que estoy enseñando, cuando invito a mis clientes a decir, bueno, ¿y ya te acercaste a tu hijo y le pediste una disculpa por haber gritado, una disculpa por haber ofendido, una disculpa? Es como, no, yo soy el papá, ¿sabes? Yo no, ¿cómo Yo voy a no pido acercar perdón, a yo no pido no, perdón. sí, voy entonces a verme como menos o como que no sé, voy a perder respeto. Y la verdad es que es algo súper bonito acercarte y decir: "Perdón, no supe qué hacer, me dio miedo escuchar tu respuesta y actué de una manera que no era con amor, no era con respeto. Tú no te mereces gritos, tú no te mereces faltas de respeto". Ujú. Y yo como adulto debí de haber tenido control de mis emociones. Estoy todavía molesta por lo que hiciste, ¿sabes? Todavía puedo decir: Que "Lo que quede hiciste fue claro. incorrecto". Que quede claro, y van a haber consecuencias por las cosas que hiciste. Sin embargo, la manera en la que yo reaccioné fue la manera incorrecta, ¿no? Y eso lo estaba pensando con la idea de la paternidad. Pero, ¿qué tal con nuestros hermanos a los que hemos hecho daño? ¿Qué tan fácil es acercarnos a ellos y reconocer nuestras faltas? ¿Qué tal es acercarte a tu esposo o a tu esposa y decir, la regué? No debí de haber gritado, no debí de haberte dicho eso, quería esforzarme por hacer. Es súper difícil, pero creo que es posible y podemos hacer como lo que dice al principio, que dice: "Con toda tu mente, poder y fuerza". Empezar a trabajar con nuestra mente, en reconocer lo que tú dijiste ahorita, amiga. El cometer errores es parte de la experiencia humana. Entonces, ¿por qué no voy a acercarme a reconocer mis errores y pedir perdón por las cosas que he hecho mal? Definitivamente. Oye, entonces con eso vamos a pasar al capítulo 40, si estás de acuerdo conmigo. Y Vamos, vámonos. Y yo voy a empezar leyendo una partecita del versículo 3 que dice, no obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Estamos hablando de la resurrección. Como les dije, estos capítulos tienen muchísima, muchísima doctrina. Y aquí va a empezar a hablar de la resurrección, de qué pasa con los espíritus entre la muerte y la resurrección y que no sabe. Pero aquí quiero hacer énfasis en esta parte. Hay muchos misterios que permanecen ocultos y que nadie los conoce sino Dios mismo. ujú, Hay una situación que llega a pasar dentro de la iglesia y que es muy triste, que es, hay personas que no pueden soportar no conocer estos misterios y se alejan, sí, ¿verdad? Y hablando de sí, esa tristeza, ¿cómo podemos nosotros estar bien sin conocer esos misterios? ¿Cómo puedo estar bien
conociendo lo que conozco y sabiendo que lo que conozco es suficiente para mí en este momento. ¿De qué manera podemos afianzarnos a ese conocimiento que tengo? Y creo que una respuesta parcial sería sabiendo que el Padre me ama y me va a dar las respuestas que yo necesito. Ujú, Y que puedo seguir buscando, que lo que yo conozco ahorita no es lo que voy a conocer siempre, que conforme voy avanzando, conforme voy madurando, conforme voy viviendo las experiencias de vida que me van a permitir entender las respuestas que él me dé, voy a recibir esas respuestas. Y quizás eso me pueda ayudar a mantenerme firme, como dicen, con una fe inquebrantable, porque sé que esos misterios se me van a ser revelados en el momento en que Dios lo decida. Y misterios no digo de las cosas grandes, no hablo de grandes misterios, hablo de esos misterios para mi vida, que me sean suficientes para claro, poder atravesar esta etapa terrenal ujú, y ujú, poder luchar contra todos los desafíos que tengo. Creo claro. que esa sería una respuesta parcial. Amigos, díganos ustedes qué piensan, cómo ustedes podrían resistir o cómo hacen ustedes para estar en paz con estos misterios que aún no han sido revelados y seguir continuando con fe. Sí, fíjate que qué buena pregunta les haces a nuestros amigos. A ver, me encantaría escuchar cómo lo hacen ellos. Estaba escuchando recientemente a alguien hablar acerca de esto y me gustó mucho que Alma lo dice de una manera que nosotros lo podemos aplicar. Él, yo no sé si como profeta o simplemente con intuición de papá, Uh ve -huh. que la mente de su hijo está preocupada con un tema. O sea, Sí, está hablando de él de algo completamente diferente. O sea, está hablando de un tema y dice, pero veo que tu mente está preocupada por otra cosa, ¿verdad? Por la resurrección de los muertos. Y entonces empieza a hablarle acerca de lo que él sabe, y aquí es súper vulnerable él. Y le dice, pero no sé todo. ¿Sabes? Hay algunos misterios que no tengo idea de qué significa. Y le dice en alguna otra parte, te doy mi opinión acerca uh -huh. de lo que yo pienso, ¿verdad? Después le dice, te digo acerca de esto, pero esto otro no te lo digo porque no lo sé. No lo sé. Entonces, me gusta cómo él comparte su testimonio, habla de sus sentimientos, pero también deja espacio para lo que no se sabe. Pensando en esto, te digo que esta persona que escuchaba o que escuchaba la otra vez, decía que su hija, cuando su hijo cumplió, son gemelos, Uh un -huh. niño y una niña, cuando cumplen años, 11 años, el niño se empieza a preparar para recibir el sacerdocio y habla acerca de que, ay, voy a repartir la Santa Cena y que tú está muy emocionado por todo esto. Y su hija está triste y dice, entonces tuve que enfrentar ese tema incómodo de por qué tú no puedes recibir el sacerdocio y qué quiere decir eso acerca de ti. Y a mí me gustaría poderle decir, y tengo completo conocimiento de que esta es la razón por la que las mujeres no reciben el sacerdocio. Dice, pero si soy completamente honesta, hay algunas cosas que no entiendo. Y hay algunas cosas que sí me hacen ruido en la mente cuando pienso acerca de la diferencia entre los hombres recibiendo el sacerdocio y las mujeres no. Dice, sin embargo, bueno, que no es el tema del que estamos hablando, ¿verdad? Dice, pero sin embargo, que no quería que mi hija se quedara con esta tristeza o incomodidad o preocupación sin que la pudiera hablar. Así que me acerqué y le dije, veo que estás triste. Y dijo, sí, sí, porque mi hermano tiene más poder que yo, mi hermano tiene más responsabilidad que yo. Y entonces la niña se suelta y decir, ¿y por qué tú no me puedes dar una bendición? ¿Y por qué? Y entonces la niña dice, o creé este espacio para que hablara acerca de esas cosas. Dice, y para mí fue súper bonito poderle dar mi testimonio acerca de la restauración del evangelio, acerca de mi conocimiento personal de la existencia de un Dios y todavía dejar espacio y decir, y no sé por qué nosotras no lo recibimos. He Exacto. escuchado acerca de esto. Estas son algunas teorías que algunos dicen y honestamente no sé cuál es la verdad, o cuál es la razón, ¿no? Y me gustó escuchar esto, ahora me encanta reforzarlo con lo que Alma está haciendo con su hijo. Uh Es una buena manera en la que nosotros podemos aplicarlo con nuestros hijos, en nuestra propia vida, en nuestra enseñanza a otros. Dejar espacio para vulnerabilidad y para la duda, porque de hecho de ahí viene la fe, ¿no? Es cuando no Así es. conoces las cosas que puedes tener fe y la fe se necesita para regresar con Dios. Entonces, digo, no necesito saberlo todo. Qué maravilla de oportunidad de cuando nuestros hijos vienen Ajá, con estas preguntas de que quizás no tengamos las respuestas. Qué maravilla, porque sí, es una oportunidad para nosotros quizás preguntar también,
quizás ayudarle con nuestro testimonio y dar espacio y no censurar, porque creo que a veces podemos tener miedo y por este miedo de no tener la respuesta y no decir lo que es inadecuado, podríamos llegar a decir como de, tú no te preocupes por eso, ya, tú nada más cree en esto y listo, ¿no? Y digo, la persona de la que estás hablando actuó con el mayor amor y qué bonita respuesta, qué bonito, solo te digo lo que yo sé y vamos a seguir con esto, ¿no? Sin que todos esos misterios sean develados aún y poder continuar y que la niña busque su respuesta también, que le dé esa paz el Señor de, Exacto. y ya está, ¿no? Pero no censurar, no decir, no hagas estas preguntas, no, mira, eso te va a llevar a desviarte en tu fe, sino más bien, oye, qué bueno tienes estas preguntas, está bien, vamos a preguntarle, vamos a acercarnos más al Señor, y aquí nos lo dice también en el versículo 9, es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber. Este principio viene conectado con todo lo que venimos hablando. Está diciendo, no lo sé todo, estas cosas sí las sé. Yo también tenía preguntas sobre esto y pregunté. Y debido a que yo pregunté diligentemente al Señor, entonces ahora yo lo sé, ¿no? Y es acerca de esto, de lo que yo sé. De esto yo sé, las otras cosas no las sé. Yo pregunté, pero al decirte yo lo hice, yo busqué diligentemente recibir respuesta, es también una invitación para ti. Tú quieres saberlo, también puedes preguntarlo si buscas diligentemente y podrás encontrar la respuesta que tú necesites. A lo mejor recibes la misma respuesta que yo, a lo mejor recibes tu propia respuesta. Y lo que sea que tú recibas, eso está bien, porque eso es lo que el Señor quiere que tú sepas, ¿no? Claro. Y ya para terminar, vámonos con el versículo 21, que dice, pero esto sí te digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo y un estado del alma en felicidad o en miseria. Y habla de este tiempo, ¿no? Pero me gustaría leer mucho la referencia que está en la palabra intervalo, que está en Lucas 23, 21. Dice, pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos y sean reunidos el alma y el cuerpo, llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados. Eh, este, esta escritura no sé si son buenos, si todos los malos y los buenos van a resucitar juntos, no lo sé. Lo único que yo sé es que va a suceder y van a ser llevados ante Dios y Él es el que los va a juzgar por sus obras. Este momento de muestra de misericordia, sin importar, no hay diferencia, la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo es eterno y es para todos. Y si se va a levantar antes que yo, después que yo, de eso, no sé nada y no debería de importarme. Porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie, sino que llegarán al juicio y todos llegaremos al juicio de Dios y nos va a juzgar de acuerdo a nuestras propias obras. Y no nos toca a nosotros decir si alguien lo hizo bien o no. O estos comentarios de, ay, qué lástima que se fue así con el Señor sin haber hecho. No lo sé, no lo sé. Allá a lo mejor tiene la oportunidad de conocer. Allá, ¿sabes? Tenemos muchas oportunidades y esto nos muestra una parte muy grande de su plan, de la misericordia y del amor y la grandeza de su plan, amigos. Tenemos un amor perfecto de un Dios, un Padre que nos ama maravillosamente, de un Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo que nos ha amado de una manera tal que ha dado su vida por nosotros, para que nosotros solamente vengamos a Él, le amemos y amemos a nuestro Padre Celestial y amemos a nuestros prójimos, y amemos a nuestro prójimo, perdón. Y que todos estos misterios que no han sido revelados, que aún no conocemos, realmente no son tan importantes como el saber que Dios nos ama. El saber que con este amor y sabiendo que Él nos va a contestar nuestras preguntas, podemos siempre llegar a Él si trabajamos diligentemente y así podemos acercarnos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.